Hola a todos, bienvenidos a este canal y este video, ya que en este momento hablaré de la República de Rusia en la Ucrania del Kaiserreich. Específicamente hablaré desde cómo se formó, hasta el año de 1936, donde ocurren muchas cosas en Rusia. Cabe aclarar que este es una continuación del video anterior, véanlo por favor y suscríbanse que no cuesta nada. Y sin más que decir, comencemos. Primero que todo, estamos en 1917. En este año fue cuando Rusia salió de la Gran Guerra, donde Rusia pasaba por un malestar muy grave de manera interna por culpa de la guerra, ya que la actuación de Rusia en la guerra, en resumen, fue todo un carnaval de incompetencia en todos los niveles debido al atraso tecnológico, mala preparación, altos mandos sumamente incompetentes, un tipo que no sabía lo que hacía, el malestar ya anteriormente dicho, revoluciones de todo tipo gracias a la llegada de Lenin, etc. Hasta el Octubre Rojo, donde en ese momento, estaba gobernando el gobierno provisional que ya estaba mostrando unas políticas ineficaces y una autoridad débil frente al Soviet de Petrogrado que dejó la capital paralizada por incesantes luchas callejeras y agitación. Lo que desencadenó en la marcha sobre San Petersburgo por el general Kornilov en agosto, haciendo que Kerensky, presidente del gobierno provisional, mande a los bolcheviques a detener la marcha, pero no los detuvieron, sino al contrario, los bolcheviques armaron un golpe de estado en contra de Kerensky tomando Petrogrado, haciendo que el gobierno provisional se vaya a una parte de Siberia, mientras los soviéticos tomaban ciudades como Moscú y otros. Mientras tanto, el gobierno provisional aún seguía en pie, aunque este estaba muy disperso en facciones con varios alzamientos de señores de la guerra rusos, generando un caos confuso de personas, queriendo el poder de toda Rusia, y así, dando comienzo a la guerra civil rusa. El primer año de la Guerra Civil Rusa se conocería como la Guerra Ferroviaria y la Marcha de Hielo, ya verán el porqué. Estamos en 1918, donde los bolcheviques, en gran medida despreocupados por la mínima resistencia que habían encontrado después de tomar el poder, centraron su atención en organizar la paz prometida con Alemania, pero no lo hicieron, debido a que los soviéticos vacilaron a Alemania, esta muy ardida en 11 días, las tropas alemanas y austrohúngaras habían avanzado 242 kilómetros hacia el interior de Rusia, sin apenas un tiro por parte de los rojos, y a esta ofensiva se llamó Operación Puñetazo, muy XD el nombre la verdad. ¡Me cago en la puta! ¡Ya! Humillados y ahora amenazados por el avance alemán, aceptaron los términos aún más duros dictados por las potencias centrales para sacar de la guerra a Rusia, llevando a cabo el Tratado de Brest-Litovsk, que entre los términos se encuentran un acuerdo financiero soviético-alemán y la renuncia a la reclamación soviética sobre Estonia y Livonia. Eres cruel, pero justo. Aún más importante, el acuerdo también sienta las bases para los esfuerzos de cooperación germano-soviética contra los avances aliados a lo largo de la frontera rusa, ya que la Triple Entente está haciendo de las suyas fortaleciendo el movimiento blanco ruso. También ejecutaron a la familia Romanov. ¿Y a mí qué me importa? En el sur, se estaba llevando a cabo la legendaria Marcha de Hielo de los Blancos donde lograron apoderarse de Katerinodar, gracias a Kornilov con una victoria, a pesar de la desventaja numérica en contra de los soviéticos. La derrota de los bolcheviques en Siberia a manos de los blancos, levantamientos en Ucrania y algo con la Legión Checoslovaca. Vladimir Lenin, ansioso por tranquilizar a los obreros sobre el poder bolchevique tras el caos que hicieron algunas personas radicales, Lenin pronunció un conmovedor discurso a los obreros reunidos de la fábrica Hoz y Martillo en Moscú el 30 de agosto. Al salir Lenin fue llamado por un miembro del público. Самым главным вопросом, который стоит перед нашими коммунистов, который больше всего привлек к себе внимание на последних партийных действий, является вопрос о христианском языка. Естественно, первым вопросом задается обыкновенно, что такое христианин языка. Естественно, что партийные товарищи рассказывали не раз,
как деревни спрашивали, кто такой деревняк. На это мы отвечаем: деревняк — это такой крестьянин, который не эксплуатирует чужого труда, не живет чужим трудом, не пользуется ни такой мере, никоим образом хватает чужого труда, а работает сам, живет собственным трудом. Mientras los médicos hacían lo que podían por Lenin, el daño era demasiado extenso y el líder e ídolo de la revolución rusa murió 2 días después. Aunque la cuestión de la sucesión se resolvió rápidamente con el ascenso de Lev Kamenev como líder de la revolución bolchevique, la pérdida de Lenin fue un golpe devastador para el espíritu y la imagen de los bolcheviques. Con lo que ocurría en Rusia, el almirante Kolchak dio inicio al Congreso de Omsk entre los delegados de los gobiernos de Komusionsk, el cual estaría destinado a unir a las fuerzas blancas divididas. Segundo año de la Guerra Civil Rusa. Estamos en 1919, lo único que noto al leer la información es todo un revoltijo de batallas y de situaciones que hacen que me duela la cabeza. Ocurre la campaña del Volga, donde las fuerzas blancas capturaron rápidamente Saratov en abril. Los refuerzos rojos dirigidos por el propio Trotsky detuvieron el avance blanco en Samara, pero a costa de abandonar su propia ofensiva, que había estado golpeando a las fuerzas de Kolchak. A pesar de que la defensa de Samara retrasó a los blancos durante meses y causó espantosas bajas, las reservas rojas también se agotaron considerablemente. ¡Pelea de inválidos! Después de una semana de feroz debate, finalmente se decidió que los dos gobiernos se unirían bajo Alexander Kolchak como el gobernante supremo de Rusia, y Sazonov como primer ministro, manteniendo el nombre de gobierno provisional de toda Rusia. Kornilov y Kolchak fueron reconocidos como comandantes de sus respectivos frentes. La caída de Petrogrado a manos de los blancos, dando inicio a la caída de los soviéticos. Tercer año de la Guerra Civil Rusa. Estamos en 1920, comienza el asedio de Moscú donde los restos del Ejército Rojo se reunieron para defender Moscú bajo el mando de Mikhail Tukhachevsky. Muy superado en número y armamento por Kornilov hacia el sur, y al oeste, Kolchak al este y Yudenich al norte, los rojos juraron morir luchando en el segundo aniversario de la Revolución de Octubre. ¡Hoy es un gran día para morir! El 22 de enero, el general triunfante Kornilov entró en el Kremlin. El general Wrangel aceptó la rendición de los bolcheviques. Lev Kamenev, acompañado por los abatidos Tukhachevsky y Trotsky, firmaron el documento que formalmente marcó la disolución de la Rusia soviética. Se acabó. Todo. Todillo. Lo que terminaría con el Tratado de Minsk. Aunque el Tratado de Brest-Litovsk había sido firmado por los bolcheviques. Kolchak, como gobernante supremo, fue el jefe formal del trío, mientras que sus dos compañeros eran sus principales actores, el ministro Sazonov y, por último, Kerensky. A pesar de las protestas de varios generales y políticos alemanes que habían sido implicados en la intervención rusa, los términos alemanes permanecieron inquebrantablemente brutal como antes. Firma. Hazlo, Shrek. Firma, Shrek. Firma. Con gran pesar, la delegación rusa firmó el tratado. Rusia yacía destrozada y humillada después de 6 años de guerra, pero por fin estaba en paz. ¿Y qué pasó con los soviéticos después de ser derrotados en la guerra civil? Básicamente huir de Rusia, y desde ahí, no se sabe dónde están Trotsky o Lev Kamenev, solo se sabe que los demás generales y políticos soviéticos están refugiados en la Comuna de Francia o en la Unión de Bretaña. ¡Buen intento, baboso!
Rusia pasó de ser un imperio en decadencia a una república medianamente estable, debido a que salió de una de las más grandes guerras civiles que se había visto en Europa, el reconstruir un país tan extenso, pérdida de territorio gracias al Tratado de Brest-Litovsk, y también Japón les quitó Vladivostok, pero aún tenía un pizque de esperanza, ya que comenzó a entablar relaciones económicas con Estados Unidos, las cuales hacen que la República de Rusia pueda medio prosperar, causando que ésta sea dependiente de la economía estadounidense. Cosa que lo afectaría años después con el colapso de la bolsa de Nueva York destruyendo la economía rusa. ¡Maldición! ¡No! ¡Esto no puede estar pasando! Desde el colapso de la bolsa de Nueva York a mediados de 1925, la economía de muchas naciones de todo el mundo ha ido cuesta abajo y esto cómo se relaciona con la República Rusa. Eso es porque aún está agobiada por los devastadores pagos de reparación del Tratado de Brest-Litovsk. Rusia se ve cada vez más amenazada por el peligro de una espiral inflacionaria y, finalmente, se ve obligada una vez más a recurrir de nuevo al bloque alemán en busca de ayuda económica. Así que vuelve arrastrándose, ¿eh? En la primavera de 1926, los responsables políticos alemanes y rusos elaboraron el Acuerdo de Comercio y Crédito Germano-Ruso, más conocido como el Acuerdo de Vilnius, que proporciona un marco para la inversión masiva alemana en Rusia. Esto permitirá una industrialización considerable de Rusia durante la próxima década, pero los opositores como Boris Savinkov afirman que se produce a costa de la soberanía rusa. Bueno, es hora de hablar de Savinkov. Nacido en Kharkov, Ucrania. Él fue un terrorista antes de la Gran Guerra, donde estuvo en el exilio por ser muy explosivo, un tipazo, hasta la Revolución de Febrero, regresando a Rusia y reanudando sus actividades políticas en el gobierno provisional, donde quiso abogar activamente por la continuación de la guerra, con la esperanza de recuperar el control sobre los territorios ocupados por los alemanes en Polonia, Lituania y los países bálticos. Oh, espera, ¿lo dices en serio? Déjame reír más fuerte. Ese mismo mes, Savinkov fue nombrado viceministro de guerra, solo superado por el propio Kerensky. Su papel en la guerra civil rusa aún se desconoce, solo se sabe que participó del lado de los blancos. Tras el final de la guerra civil rusa, Savinkov formó el Partido Nacional Populista, el NRPR. Y después de dar contexto a este personaje, sigamos con lo demás. Años después, se realizan las elecciones a la Duma rusa de 1934, terminan con una derrota aplastante para los viejos partidos, y ven el ascenso de los dos partidos de extrema derecha, la Unión para la Defensa de la Patria y la Asamblea de la Unificación Rusa. El nombramiento del abiertamente revanchista veterano de la guerra civil, Boris Savinkov como presidente de la República envía tropas al bloque alineado con Alemania. La vieja angustia alemana anterior a la Gran Guerra de Hostilidad hace un gran regreso a la política alemana. Algunos argumentan que aceptar en silencio el status quo político en Moscú podría tener consecuencias nefastas para Alemania en el futuro, en el peor de los casos, otra guerra en dos frentes en cuestión de años. Estas advertencias atraen la atención del Estado Mayor alemán en absoluto secreto. Los planes para un hipotético ataque preventivo contra los rusos se establecen en el cuartel general del Estado Mayor. Aún más preocupados que los alemanes por los acontecimientos en Rusia están, por supuesto, los gobiernos de los distintos títeres, sobre todo el Ducado Unido del Báltico, la Rutenía Blanca y Ucrania. Representantes políticos y militares de alto rango de Riga, Minsk y Kiev se acercan a los alemanes, instándolos a actuar con decisión y rapidez y a lanzar una acción militar directa contra Rusia para debilitarlos drásticamente antes de que sea demasiado tarde. Sin embargo, en ese momento, estos llamamientos son ignorados silenciosamente por el gobierno alemán, consciente de que lanzar una guerra ofensiva contra Rusia sería un suicidio político en todos los niveles posibles, haciendo nada por detener al líder nacionalista.
pueblo ruso, mi pueblo, las personas que votaron por mí, hoy vengo a anunciarles que, debido a nuestras políticas de restauración de nuestra madre patria, Alemania quiso llegar a un acuerdo con nosotros para tener un status quo, pero no lo tendrán. Yo cumpliré mis promesas, no seremos un títere alemán como Polonia, Ucrania, Bielorrusia y los bálticos. ¿Saben por qué? Porque somos la gran república rusa, mucho más fuerte y más libre que el decadente imperio zarista. La nueva Rusia necesita de nuestra ayuda para restaurar su poderío. Hay que ayudar a nuestro país a ser grande una vez más, restaurando su gloria a Rusia y gloria a sus héroes. Es nuestro país, también nuestras tierras, nuestra gente, nos están esperando. Los grandes rusos, los pequeños rusos y los rusos blancos están bajo el yugo alemán. ¿Los dejaremos en problemas? Nunca. ¿Los salvaremos? ¿Sí? Porque no nos olvidamos de nuestros hermanos y hermanas. La era de la traición ha terminado. Somos el Fénix que fue destruido por los agresores alemanes, pero renació. Espéranos, vamos a ir. Los rusos deberían ayudar a los rusos. Y eso nos lleva a la guerra contra los alemanes, que así sea. La llegada de Savinkov a la presidencia, solo es el comienzo de una nueva dictadura marcada por un revanchismo total a sus vecinos que considera como culpables de que Rusia sea débil, eliminando todo tipo de vuelta a la democracia y volviéndose el máximo líder del Estado ruso. No importa quién sea su enemigo, si es Alemania, los estados sindicales o Japón, nada detendrá a este líder nacionalista, el cual quiere toda Europa a sus manos y restablecer la hegemonía rusa, a toda costa. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Si te gustó, dale like, suscríbete a este canal y comparte el video a más personas para que el canal crezca. Adiós y hasta la próxima.